Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hasta aquí la palabra del Señor. Hagamos una oración. Padre eterno, si nos pusiéramos todos aquí a escribir una lista de motivos por los cuales somos gratos a ti por estar en este local, creo que entre todos encontraríamos miles de motivos. Pero ninguno de ellos, en último análisis, sería por nuestra causa. Es todo por tu gracia, Señor. Y a pesar de lo que somos y de lo que hacemos que te desagrada, tú siempre nos sorprendes. Tú siempre nos das lo mejor. Por eso, Señor, ayúdanos en una tarde más, en este primer día que tú nos has permitido estar en este local, por el que te agradecemos y queremos que tú nos ayudes a crecer más en la fe, crecer más para que seamos más conforme a tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como decía Blas, un poco raro estar aquí. Ya impone un poco en Santa Teresa aquí un pelín más, así que, y encima que me toca el segundo sermón, ya notaréis que estoy súper nervioso, pero es lo que hay, ¿no? Y como podéis imaginar, no siento presión ninguna.
Pero sí siento una gratitud inmensa y claro, la mayoría de vosotros habéis esperado mucho más tiempo que yo y mi esposa, habéis orado todos, ¿no? Pero más vosotros, confiado, perseverado, año tras año, y hoy vemos la respuesta del Señor. Y de verdad, pues, glorias sean dadas a Él por todo eso. Y en cierto sentido, en cierta manera, esto, bueno, déjame poner aquí el timer, porque me lo dijo Luis, que si no no voy a saber la hora, porque aquí aún no tenemos el reloj, ¿no? Si me permitís, ahí está. Venga, ahora sí. De cierta forma, podríamos decir que esto es uno de nuestros regalos de Navidad, ¿no? Y cerramos el año lleno de esperanzas, porque apenas nos podemos imaginar, no tenemos ni idea de lo que el Señor hará aquí a través de nosotros, su pueblo, en este barrio. Y en la providencia del Señor nos hemos mudado aquí en plena época de Navidad. Y hablando de Navidad, puede que haya un problema. La mayoría de la gente en España, podría decir en todo el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país. Si les preguntas de qué va la Navidad, ¿no? Se supone que saben, o por lo menos piensan que saben, mencionarán algún detalle histórico, el nacimiento de Jesús, los pastores, la huida a Egipto, harán bastante énfasis en María, ¿no? Cosa que la Biblia no hace, pero ellos lo harán. Van más allá de la Escritura, pero me parece que si entendieran la Navidad, incluso la gente que va a la iglesia, incluso evangélicos, primeramente lo que haría era que escandalizaría. Y muchos probablemente dejarían de celebrarla. Porque la Navidad, entre muchas cosas, proclama muchas verdades ofensivas. Por ejemplo, que tú y yo somos tan perversos, tan egoístas, tan idólatras, tan amantes de nosotros mismos, que la única forma de que Dios podría rescatarnos era bajar a buscarnos, tomando forma humana. Que lo puro, lo santo, lo perfecto, tuviera que hacerse hombre. Que el Hijo, el Dios Hijo eterno, tuviera que morir en nuestro lugar y recibiendo toda la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Eso es la Navidad. Y si supieran eso, pues se ofenderían. Y se ofenderían porque el Evangelio no presenta a Jesús que viene pidiendo permiso, mendigando ser aceptado, sentado en un pesebre para siempre como un adorno tierno, ¿no? Ese niño Jesús del imaginario popular que dejó de ser un bebé hace casi 2000 años y siendo Dios eterno nunca fue un niño, para empezar, en su esencia divina, y fue Isaías quien lo anunció como lo que realmente es. Si queréis ver en capítulo 9 de Isaías, versículo 6, muy conocido el pasaje, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, esa palabra el Gibor, el Dios guerrero, Padre eterno, príncipe de paz. Su reino no tendrá fin. Y esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Ese Dios fuerte que nació en Belén no descendió porque nos portamos bien. No vino porque estuviéramos en su lista buena, como piensa la mayoría de la gente, ¿no? Y ahora hablo de los creyentes, estábamos en su lista de rebeldes, de enemigos, hijos de ira. Íbamos a pasos agigantados rumbo al infierno. Y Él, por pura gracia soberana, decide entrar en la historia para comprarnos de ese mercado de esclavos en el que estábamos. Y cuando entra como rey. No es como Papá Noel ni como los Reyes Magos para satisfacer nuestros caprichos. No viene a recibir nuestras cartitas con condiciones, viene con autoridad.
Si Jesús entra en la vida de alguien, en tu vida, no es para que tú le digas más bien qué quieres, es al revés. Te va a decir qué es lo que Él quiere de ti. Cuando el Rey reina sobre ti, ¿qué es lo que pasa cuando creemos? Nosotros perdemos esos supuestos derechos que nunca tuvimos, pero recibimos algo aún mayor, su señorío. Y bajo su señorío empieza uno a querer lo que Él quiere, a pensar como Él piensa, uno empieza a caminar en santidad. Eso, de entre muchas otras cosas, es la Navidad. Dios haciéndose hombre para salvar a los que no querían ser salvados o ni creen que necesitan ser salvados. ¿Creéis que es esto lo que nuestros amigos, nuestros familiares incrédulos tienen en mente cuando celebran la Navidad? Sin embargo, de entre muchos motivos, para eso nos ha traído el Señor aquí, para que podamos, con la luz que es Cristo en nosotros, alumbrar este barrio por medio del Evangelio, para que podamos anunciar la verdadera Navidad, proclamar que Jesucristo es Señor, que todo hombre en todo lugar, incluso el que no lo haya hecho aquí aún, debe arrepentirse y creer en Él. Y estas realidades las encontramos de alguna forma en el Salmo 51. La última vez que pudimos llegar hasta el versículo 4, y David declara allí, en otras palabras, que Dios es un juez completamente justo y santo en todo lo que Él hace. Y hoy, que entraremos en el versículo 5, vamos a ver un contraste tremendo entre un versículo y otro. En el 4 brilla la justicia de Dios en todo lo que Él hace, en todas sus decisiones. Y en el versículo 5, el ser humano ahí se muestra dónde estamos, cómo somos. Estamos ahí desnudos en nuestra naturaleza pecaminosa. Si allí en el versículo 4 podemos ver que Dios es perfectamente recto, aquí vamos a ver la verdad sobre nuestra propia naturaleza caída desde el vientre. En otras palabras, aquí la Navidad empieza a tener sentido bíblico. Dios es justo, tú y yo somos pecadores. ¿Cómo podría haber esperanza para nosotros? Esa es la pregunta con la que abrimos aquí el versículo 5. Y David, los que os acordéis, así como nosotros, él es como un criminal que es culpable delante del juez y sabiendo de su culpa, él lo que hace, la única cosa que puede hacer es tener esperanza en la misericordia de ese juez. Y a eso apela. Y es eso lo que pidió David. Él le pide a Dios, vimos versículo 1, borra mis rebeliones, lávame más y más. Versículo 2, límpiame de mi pecado. La segunda parte del versículo 2, David también reconoce que en todo el daño que causó, aun cuando haya perjudicado a prácticamente todo Israel de una manera u otra, al que de verdad ofendió fue a Dios. Porque todo pecado es pecado, porque Dios así lo ha dicho. Así que veamos lo que dice el versículo 5. Y aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es un salmo, recordemos, penitencial, de arrepentimiento. Y aquí David está haciendo más que nada una afirmación teológica acerca de la naturaleza del ser humano. Es una referencia al pecado original, o como también se oirá, la depravación o incapacidad total. Y David no lo está usando como excusa para todas las atrocidades que ya hemos visto y que él cometió. Él no está diciendo que justo en ese momento, él era buena gente, era un tío guay, muy bueno, no le hacía daño a nadie, pero en ese día que iba por el terrado de su palacio, vio a Betsabé, y bueno, ahí tuvo una caída, pero no era él no era así antes, fue en ese momento, pero no es eso lo que le está diciendo. Él está diciendo que siempre ha sido pecador,
desde su concepción. Y al venir al mundo, venimos en pecado. Hay algunos que intentan decir aquí que David está refiriéndose a su madre, que tuvo relaciones ilícitas con otro hombre y así vino él al mundo, que él era un producto de adulterio, pero eso no encuentra ningún amparo en las Escrituras. De hecho, David va a decirlo en otros salmos que su madre era sierva de Dios. Lo deja muy claro. De hecho, en todo el Salmo 51, si lo leéis, veréis que David se está dirigiendo a Dios y él asume la culpa de todo lo que ha pasado. No le está echando culpa a nadie. Sería muy raro que ahora le echara la culpa a su madre. No tiene sentido, ¿no? Por eso es importante lo que ya hemos dicho, que en este salmo nosotros los creyentes encontramos cómo debemos de pensar, o cómo habla, o cómo ora, o cómo siente, cómo actúa una persona, un creyente que está realmente arrepentido de sus pecados. Algo que no se puede esperar de un no creyente, claro. Y algo que también debemos notar es que David no está usando esta naturaleza pecaminosa que él dice tener como siendo una excusa. Es que yo nací así, verás, como vemos mucha gente, ¿no? Pero total, ¿qué puedo hacer? He nacido así, yo soy así. Bueno, primero, si naciste así, si naciste mentiroso, engañador, adúltero, lo que queramos poner ahí, incrédulo, idólatra, entonces la solución es necesitas nacer de nuevo. En primer lugar, la doctrina del pecado original nos muestra en las Escrituras que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos justamente por ser pecadores. Y esta naturaleza pecaminosa la podemos trazar hasta la caída de Adán y Eva. Fue ahí cuando el pecado entró en la humanidad. Y fue cuando a partir de entonces todas las áreas de nuestra existencia fueron contaminadas por el pecado. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, no tiene sentido de por qué todos pecaron, sino de este modo pecaron. ¿Me explico? En el griego la frase aquí no está apenas diciendo que la muerte espiritual vino sobre todos nosotros porque también decidimos pecar como lo hizo Adán. Lo hemos hecho, pero no es lo que está diciendo ahí. No es por eso que nos volvimos pecadores, sino que ya nacimos muertos en nuestros pecados y delitos, heredando así una naturaleza pecaminosa. Ya al venir al mundo vinimos en completa enemistad para con Dios nuestro Creador. De esta manera, vemos que el pecado no es algo social, no es algo externo, es algo que está dentro de nosotros. Otra traducción, la Biblia del Jubileo, va a decirlo así. Y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Es decir, Adán, siendo el primer hombre creado, él fue designado por Dios como representante legal de los seres humanos, nuestros, ¿no? Incluyendo a cualquiera que viniera después de él, incluyendo a David, a nosotros, a todos los que aún vendrán, pecaron también. Alguien se quejará y dirá, pero vamos a ver, eso no es justo. Se me está culpando por algo que hizo Adán. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Por ser mi representante? Primero, nunca digas que Dios no es justo. Si dices que algo que hace Dios no es justo, estás diciendo que Dios es injusto. Y ya vimos en el versículo 4 que Dios es justo siempre. Y si Dios nos diera lo que es justo, que es lo que merecemos,
ninguno de nosotros seguiría en pie. No estaríamos aquí. Dios sabrá dónde estaríamos. Ya estaríamos en el infierno. Segundo, si no aceptas esa verdad de las Escrituras, de que Adán fue nuestro representante ante Dios en esa muerte de la raza humana, y cargamos esa muerte como paga del pecado desde Adán, tampoco puedes aceptar entonces cuando en las Escrituras, como lo vimos la vez anterior, se habla de Cristo como representante legal de los creyentes en la cruz, quien recibió sobre sí la ira de Dios por todos los que la merecían, todos los que merecían esa ira. Él la cargó por todos nosotros los que creemos. Si no aceptas que Adán era tu representante legal ante Dios cuando pecó, tampoco entonces tienes derecho a lo que ha hecho Cristo en la cruz. Y si lo haces, si rechazas eso, estarás entonces sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. De forma que si no te ves al leer este salmo, al leer las Escrituras, mientras no te veas como pecador y entiendas que has nacido pecador y que la maldad que hay en ti procede de ti mismo, no se debe a tu entorno, no eres malo, no soy malo, porque naciste en una familia, como dicen, disfuncional, o porque no tuviste oportunidades de estudiar como habrías querido, o porque naciste en el país equivocado, cualquier otro motivo que uno tenga, iré incluso aún más lejos, ni siquiera se debe a Satanás. No le debes echar la culpa a Satanás por tus pecados. Incluso cuando nos tienta Satanás y caemos en la tentación, esa tentación solo tiene algo de poder, porque en nuestra carne deseamos aquello que el diablo está ofreciendo. Pero si no fuera por esto, el diablo se habría quedado ya en el paro hace tiempo, por decirlo así. Ya habría quedado sin empleo. Vamos a ver unos pasajes que hablan de esto en las Escrituras, de esa depravación total. A veces se le llama de corrupción radical. Esto no quiere decir que todos los seres humanos llegamos a ser todo lo malo que pudiéramos ser. Eso sería imposible de vivir. Gracias al Señor que nos frena, ¿no? No deja que lleguemos a ser todo lo malo que podemos ser. Pero sí quiere decir que nosotros como humanos, en todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro corazón, la forma como tomamos decisiones, todo eso está muy contaminado por el pecado. De tal forma que una persona en ese estado ni quiere ni puede venir a Dios. Porque la Biblia dice que está muerta, sus delitos y pecados. Y a menos que Dios quiera darle vida espiritual, seguirá queriendo pecar, porque es esclavo del pecado, como lo éramos todos nosotros, que gracias al Señor hemos venido a creer en Él. Alguien dirá, pues, o pensará, no me está gustando oír esto para nada, me estás ofendiendo, es mi primer día aquí, o esperaba oír otra cosa. Si yo soy buena persona, Santiago, tengo buenas intenciones, no le hago daño ni a una mosca. No es verdad lo que estás diciendo. Vale, entonces permíteme que te ofenda un poquito más por medio del apóstol Pablo. Él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Es que se pone aún peor, amados, la situación moral del ser humano delante de Dios, y David lo sabe, porque en otro salmo, en el 58, él va y dice en el versículo 3, esto es muy fuerte, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Sabemos que los niños tienen algún tipo de inocencia, claro, en comparación con los adultos, es verdad. Sin embargo, vosotros los padres aquí en la iglesia, así como también los maestros, los profesores,
los docentes, podéis confirmar que este pasaje es muy cierto. No hace falta enseñarles a los niños a pecar, ¿verdad? Es necesario más bien entrenarles a que no pequen, porque ya también nos dirá incluso Proverbios que la necedad está conectada, está ligada en el corazón del muchacho. Y se refiere esto justamente a ese desvío moral. Génesis 6:5 nos dice, vio Yahvé, esto es en los días de Noé, ¿no? que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Génesis 8:21, la segunda parte dirá todo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y ahí se refiere a la niñez. No es que uno tenga deslices ocasionales. Es que los jóvenes son más bien los jóvenes porque cuando uno se vuelve mayor, uno se vuelve sabio. Bueno, no es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Estamos en una corrupción en nuestro interior y nuestras intenciones, según la Biblia, son malas. No de vez en cuando, dice ahí, continuamente. De hecho, si podéis, antes Blas leía Mateo 15, vayamos ahí un instante. Jesús deja claro, lo podemos ver que ni siquiera hace falta Satanás para que pequemos. El capítulo, mientras abrís ahí, nos habla de cómo unos escribas y fariseos le criticaban a Jesús, le decían que sus discípulos no adherían a unas prácticas de tradiciones que fueron inventadas por los ancianos de la época. Tenían unos rituales de purificación para todo lo que uno pueda imaginarse, una manera específica de lavarse las manos antes de comer pan, otras cosas más. Y Jesús les reprende diciendo que de hecho son ellos los que quebrantan el mandamiento de Dios por esas tradiciones que fueron inventadas. En el versículo 18 dice, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, mirad, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, nuestra contaminación viene ¿de dónde? Viene de dentro. Viene de esa naturaleza podrida. El problema está dentro de nosotros. Y el que aún no haya venido de entre vosotros en arrepentimiento y fe al Señor Jesús, está completamente sin esperanza, está perdido, está condenado al infierno eterno. Pero aún en los creyentes, esa naturaleza está ahí también. Y es lo que está afirmando David en el versículo 5, porque creemos que él es un creyente. Cuando se escribió este salmo, el pecado hace parte de la condición humana, nacemos con él. Estamos infectados desde el nacimiento, incluso desde la concepción. Heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, 19, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso, amados, David, él sabe que no solo necesita ser limpiado, como ya lo vimos la otra vez, bastante, de esas manchas, de esos actos pecaminosos, sino que también necesita ser librado de esa naturaleza pecaminosa con la que nació. El pecado que brota dentro de nosotros es una fuente depravada de maldad que está en nuestro interior. Y por eso
después David va y dice en el versículo 6, he aquí, y ahora de los Salmos 51, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí él nos deja otra vez más que podamos ver que el problema no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. No es simplemente que algo me pasó, sino que es algo que está ahí en lo íntimo, lo más íntimo de mi ser, dentro de mí, tiene raíces profundas. Y Dios está diciendo, David, lo que quiere es cambiar ese interior, el corazón. Dios no quiere algo superficial, algo que simplemente se vea bonito desde fuera. Por eso lo vimos ahora en Mateo 15. ¿De qué le llamó Jesús a los fariseos? Porque ellos venían con esos legalismos vacíos, esas tradiciones inventadas, con la apariencia de santidad, intentando imponérselo a los discípulos de Jesús. Y Jesús les dice a ellos en el versículo 7 de Mateo 15, hipócritas. Bien habló Isaías acerca de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en vano me honran. Y luego les dijo lo que ya vimos, lo que como el hombre, lo que le contamina no es lo que coma, en este sentido espiritual, sino que el problema lo vemos por lo que sale de la boca, las mentiras, las blasfemias, los malos pensamientos y todo lo demás. ¿Por qué? Lo deja claro. Porque lo que está en el corazón termina saliendo por la boca. ¿Cómo puedo saber cómo es una persona? ¿Cómo saber de qué va una persona? ¿De qué suele hablar? Oye atentamente a lo que alguien tiene a decir. Es increíble esto. Todos tenemos amigos, creyentes, que toda vez que hablamos, aun cuando sean asuntos seculares del día a día, casi toda palabra que sale de boca de ellos, cuando hablan, terminan hablando acerca de Dios. Vamos a tener conversaciones del Evangelio, la Biblia. Están agradecidos por algo que Dios ha hecho, aun cuando están tristes, están de cierta forma confesando algo de gratitud por algo que pasó, aunque estén ahí pasándolo mal. Pero lo que sale de cierta forma, aunque a veces es muy difícil, pero sale esperanza de la boca de esa persona. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón. En cambio, hay otros tipos de personas, ¿no? Bea estuvo trabajando en un restaurante solo un día y me dijo ahí la mayoría de la gente boca sucia, solo insultando todo el día, ¿no? Sandra no, solo los otros, que también estaban ahí, estaba ahí, porque es lo que hay dentro. Uno solo va a hablar justamente aquello de lo cual uno está lleno en su interior, lo que no significa que a veces decimos cosas que no debemos, ¿vale? Todos lo hacemos. Por eso necesitamos el perdón. Pero Jesús dijo que el problema no es lo que la gente estuviera comiendo, sino más bien el corazón. Y a Jesús le encantaba usar esta palabra para los fariseos, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá dicho? Hipócritas. Esta es una palabra en la que en griego se saca la palabra para los actores. Aquellos que actuaban e interpretaban un texto usando máscaras para representar diferentes personajes. Dios le estaba diciendo, yo no quiero, porque ellos ¿qué estaban haciendo? Fingiendo. Ellos fingían ser justos y santos. Jesús les dijo, limpiáis lo de dentro del vaso, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Sois, para decir lo que dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Se ve bonito por fuera, pero dentro solo hay muerte. ¿Os acordaréis en aquel entonces en Juan capítulo 4? Jesús está en Samaria,
se sienta junto a un pozo, estaba ya cansado de caminar y llega una mujer, Jesús está allí, está intentando empezar una conversación más de cosas espirituales con esa mujer, pero ella estaba muy desconfiada, no se veía bien tampoco que hablara un hombre con una mujer así solo y mucho menos siendo él judío, ella samaritana, no se quería abrir, ¿no? Pero llega un momento en que se da cuenta y piensa ella, bueno, este hombre es religioso. Y le dice, ¿eres judío? ¿A que sí? Y vosotros los judíos creéis que debemos adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos creemos que debemos adorar por este monte aquí al lado. ¿Qué dices tú? ¿Cuál de los dos es? Cualquiera pensaría que Jesús diría, pues Jerusalén, mujer. Pero él le dice, ni uno ni otro. Ninguno. Como se hablaba hoy por la mañana, que esto donde estamos, muy bello, gracias al Señor por todo, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia de Cristo se reúne en este lugar. Entonces es como si Jesús dijera, ninguno, ni en Calle Teresa, ni en Caballero, y no sabré decir Ramón Froilaz, me salió ya. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Es decir, sin querer demostrar algo que no somos. Reconocer los pecadores que somos. No es una adoración fingida, no es intentar convencerle a la gente a nuestro alrededor que somos santos. Él quiere esa adoración que sea interna, íntima, y que se base en la verdad. Y cuando alguien se arrepiente de verdad, como nos muestra ese salmo, no es apenas algo externo, que uno intenta mostrarlo, convencer a los demás, sí, porque está aquí, Dios ve el corazón y David le está diciendo a Dios que justamente eso, tú no quieres que yo sea un hipócrita, yo lo estuve siendo, mientras oculté mi pecado, seguía yendo al templo, y iba y cantaba, iba y hacía todo lo que sabía que tenía que hacer para que la gente me viera, pero yo entiendo, tú no quieres que yo sea un hipócrita, que viva de apariencias, fingiendo. Tú lo que quieres es la verdad en lo más profundo de mi ser. Y eso es lo que le está pidiendo David a Dios en este salmo. Un arrepentimiento de verdad. El versículo 7 del Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Esta es la segunda vez, los que han estado y han visto, que David está pidiendo que sus pecados sean lavados. Lo vimos en versículo 2. Pero aquí usa ya otra imagen. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Esta es una hierba. Se me ocurre que llegando siempre a fines de año, yo no sé si muchos de vosotros hacéis esos calendarios de lectura bíblica para leer la Biblia durante un año, ¿no? Y cuando llega se supone que deberíamos de estar terminando, ¿no? Pero vamos a algunos un poco retrasados. Pero en enero suele empezarse, ¿no? Génesis, y uno está animado, hay un montón de cosas aconteciendo ahí, la creación, esto es fantástico, es tremendo. Uno llega a Éxodo, también mucha acción, pero ya empieza a hacerse un poco lento. Pero llega a Levítico, ahí uno ya tira la toalla, no se acabó. ¿Qué voy a hacer? Casi 30 capítulos de cómo matar animales, de cómo drenarle la sangre y cómo bañarse de 1000 formas distintas. Y uno ya sabe que año que viene lo intentaremos nuevamente. Pero en alguna parte ahí vas a encontrar acerca del hisopo. Era usado de una manera muy específica. Era para, en gran parte, purificación de los leprosos. Y en Israel, cuando alguien se volvía leproso, tenía que ser excluido de la sociedad. Era algo peligroso para todos los demás, contagioso. Era una sentencia de muerte. Así que tenía que vivir fuera de las ciudades. Ya fuera que estuvieras en solitario o con otros leprosos, alguna colonia ahí de leprosos. Y si alguno se les acercaba,
ellos tenían ese mandamiento, esa ley, que tenían que gritar inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Imaginemos lo terrible que era esto, ¿no? Y algunas veces esa lepra, por milagro, lo que uno quiera decir, se iba. Y si eso ocurría, ese leproso tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote era una especie de médico también, la examinaría eso de acuerdo a lo escrito en las leyes, a ver si habían quedado sanados de la lepra. Y el sacerdote traería 2 aves, sacrificaría una y la otra no, y se mojaría el hisopo con la sangre del ave muerta junto al ave viva. Ya entiendo por qué muchos desisten de leer, ¿no? Ese libro, lo sé, pero es importante. Pero luego rociaría 7 veces al que había tenido lepra. Y así se le declaraba limpio, puro, y podría volver a integrarse en la sociedad. Así que creo que podemos entender cómo veía David el pecado. Él está diciendo, yo soy peor que un leproso. Por eso le está implorando en la segunda parte de este versículo y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Vaya transformación que está buscando David. Él sabe lo oscuro que es su yo interior, pero si Dios le purifica, si Dios le quita ese pecado, él será más blanco que la nieve. Va a quedar completamente limpio. No quedará ni una mancha, ni por fuera ni por dentro. Y eso le lleva a decir en el versículo 8 del Salmo, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Ya se ha dicho al principio de nuestra serie de este Salmo que el arrepentimiento es probablemente uno de los temas más tratados en toda la Biblia, en todas las partes, y especialmente en el Nuevo Testamento. Y aún así parece algo raro que se oiga en general cuando, por ejemplo, claro, al hacer evangelismo, no lo digo cuando vamos en grupo porque se habla mucho de arrepentimiento cuando se predica en las calles de Ciudad Real, cuando vamos con Blas y los demás. Pero el arrepentimiento a veces poco aparece en nuestras conversaciones directas, así incluso entre creyentes, diciéndole al otro que se arrepienta de algo. Y vemos que cuando evangelizamos a nuestros vecinos, y nos tocará hacerlo ahora, pues nuestro barrio nuevo, nuestros amigos, o ya sea los colegas de trabajo, los conocidos, yo no creo que nuestras primeras palabras suelen ser arrepiéntete. Pero eso era el mensaje, era lo primero que decían a la gente. En el Nuevo Testamento lo vemos, ya dijimos, aparece Juan el Bautista y ¿qué es lo que dice? Eso, arrepiéntanse. Viene Jesús, lo primero que dice también, los apóstoles también, ese era el mensaje, era lo primero que decían a la gente, se arrepintieran y creyeran en Jesús. Sí le decimos a la gente que cree en Jesús, pero quizá dejamos un poco de lado la parte del arrepentimiento, y yo lo sé porque me pasa a mí también, seamos honestos. Es muy incómodo. No es para nada fácil. Para que una persona se arrepienta, esa persona tiene que reconocer que ha estado equivocada, que es mala, que ha pecado contra Dios, que está lejos de Dios por lo que ha hecho. Tiene que admitir que tiene que cambiar. Eso no es fácil de hacer. De hecho, es imposible de hacer. Si no lo opera Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Incluso llega a ser doloroso. De hecho, el arrepentimiento verdadero lo es. Aquí David lo compara ¿a qué? A sus huesos siendo aplastados. Yo no sé si aquí, bueno,
Seguramente alguien aquí ya habrá roto un hueso. ¡Ay, qué dolor! A eso lo está comparando David. Cuando Natán le confrontó, David se sintió aplastado, machacado por la convicción de sus pecados. Pero eso fue necesario para que él pudiera ver su error. Y justo en medio de ese dolor, de ese quebrantamiento, que el propio Dios, por medio de su Espíritu, lo estaba produciendo en David, es lo que le lleva a querer nuevamente sentir el gozo, la alegría de la salvación. David desea volver a oír ese gozo, esa alegría de poder adorar a Dios sinceramente. Quiere volver a gozarse en la presencia del Señor, en la congregación de los santos. Quizá él tendría en mente cuando iba al templo y tenía ganas de estar allí antes de que se recrearan sus huesos. Y seamos sinceros, cuando pasa eso con cualquiera, parece ser que el último lugar que queremos ir es a la iglesia, porque uno se avergüenza. Y él está pidiendo, yo no quiero tener eso dentro de mí, yo quiero gozarme en tu presencia, yo quiero poder ir a tu casa y aún siendo pecador, poder adorarte en espíritu y en verdad. Y por eso en el versículo 9, sabiendo que sus pecados siguen estorbando, David dice, esconde tu rostro de mis pecados. Versículo 9. Y borra todas mis maldades. David le pide a Dios que aparte su rostro de sus pecados, que no fije su mirada en ellos. Que en lugar de que Dios le mire sus pecados, le pide de nuevo, borra todas mis maldades. Él usa esa expresión otra vez, borra. La misma palabra con la que empezó. Esto aquí concluye la primera mitad del Salmo. Empezó con borra, termina esta primera mitad con borra. ¿Sabéis? Cuando vemos en la tele esa gente que es pillada en algún crimen, le llevan a la cárcel y si es alguien conocido, pues aparecen ahí los medios y están con las cámaras, ¿no? Hoy en día los móviles por todas las partes y esa persona pues se cubre. ¿No? Se pone quizá la chaqueta, lo que se lleva encima. No quieren que la vea. No me miréis. No quiero que veáis mi culpa, mi vergüenza. En la Biblia tenemos muchas partes, muchos pasajes que nos dan esas bendiciones o doxologías. Una de las bendiciones ahí del Antiguo Testamento que todos sabemos, esa araónica, ¿no? La bendición sacerdotal. Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es lo que el pueblo de Dios quería. Hace un par de semanas lo vimos cuando predicaba Eduardo. Moisés quería ver el rostro del Señor. Es lo que más deseamos los creyentes, estar en la presencia de Dios cara a cara. Y en el Nuevo Testamento tenemos esas promesas de que un día le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Pero cuando pecamos, es todo lo contrario. No queremos ver el rostro de Dios. Queremos que Dios esconda su rostro, que no nos mire. Nos acordamos de Adán y Eva. Ellos pecan y cuando Dios aparece, ¿qué es lo que hacen? Pues se esconden entre los árboles. Adán, ¿dónde estás? Llama a Dios. Y él dice, aquí escondido. ¿Pero escondido por qué? Estoy desnudo, tengo vergüenza, no quiero que me veas. Pero, ¿por qué estás desnudo? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Qué hiciste? Comiste del fruto que te dije que no comieras. ¿A que sí? Nosotros somos iguales, amados. Nos escondemos, no queremos que nos miren ese estado de inmundicia, porque tenemos culpa. Y lo sabemos.
Si uno es creyente, uno no va a conseguir huir de eso. Le va a perturbar hasta que uno lo confiese, hasta que uno se arrepienta. Y hay un momento, si leemos el Evangelio de Lucas, justo en la noche en que Jesús fue traicionado, nos acordaremos que Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante por la mañana, me negarás 3 veces. Y Pedro sale en defensa de sí mismo. No, yo jamás. Pero Señor, soy tu discípulo, soy Pedro. Yo voy a dar mi vida por ti. Si te matan, me moriré junto contigo. Si te llevan a la cárcel, nos vamos juntos. ¿Qué pasó? Sabemos lo que pasó. Aprisionaron a Jesús, todos huyeron, no solo Pedro. Pero Pedro huyó, pero se quedó ahí medio que a distancia, no sé cómo era exactamente, pero él pudo quedarse en algún sitio ahí en el que podría ver de lejos a Jesús siendo interrogado, escupido, maltratado, golpeado, y se le acerca a esa criada y le reconoce y dice, tú estabas con Jesús, yo te he visto. No, que va, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y hay varios, ¿no? Le hacen la misma pregunta, incluso creo que otro evangelio incluso dirá que él dijo unas palabrotas ahí, no sabemos qué es lo que dijo. Jamás lo he conocido. Y canta el gallo. Y hay una descripción, que lo oí el otro día un pastor diciéndolo y yo no me había fijado, que debe de haber sido el peor momento en la vida de Pedro. Porque justo cuando canta el gallo, la Biblia dice que Jesús se gira y le mira. Y ahí tienen ese momento ahí que yo creo que fue Jesús ahí siendo maltratado, ensangrentado, golpeado. Simplemente vuelve y le mira. Pedro lo único que hace es huir y llorar. Se da cuenta de lo que ha pasado. Esa escena termina con lágrimas amargas. Lágrimas de alguien que sabe que le ha fallado al Señor, como David también. Él creía que jamás haría tal cosa, pero lo hizo. Pedro siente exactamente lo mismo que David. Señor, no me mires, no puedo con esa mirada. David, que ha hecho cosas terribles, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Pero escucha bien, hermano, hermana. Gracias al Señor, la Biblia no termina con Pedro huyendo, ni con David escondiéndose, ni con nosotros cubriendo nuestro rostro. La historia no termina con el fracaso del hombre, sino con la gracia de Cristo. Pedro volvería a ver esa mirada de Jesús, pero no sería una mirada de condenación, como aquella tampoco lo fue, sino con una mirada de restauración junto al mar de Galilea. A David también Dios lo levantó, lo perdonó, lo restauró. ¿Por qué? Porque Dios borra aquello que tú no puedes borrar. Y Él lo hace de manera justa. Él lo hace sobre la base del sacrificio de su Hijo. Y aquí es donde en este mes de diciembre, cuando todo el mundo habla de luces y de cenas y de tradiciones, que está muy bien, pero nosotros recordamos que si Dios no se hubiera hecho hombre, ni David, ni Pedro, ni ninguno de nosotros tendría esperanza alguna. La Navidad no es ese mero sentimentalismo. La Navidad es justamente Dios respondiéndole ese clamor de David, borra mis maldades. ¿Y cómo lo hace? Haciendo nacer el Cordero, que cargaría con ellas. Así que hoy, este es nuestro primer día de culto aquí en este nuevo local, un año que se termina y cómo ha ido rápido. Otro que ya está a la esquina. Permíteme deciros unas últimas palabras, amados. No nos sigamos escondiendo como lo habría hecho Pedro, como lo hizo David en su momento. No
sigamos huyendo, como si esa mirada de Cristo estuviera ahí para condenarlos, porque no está. Él ha muerto por ti que has creído, has sido adoptado como hijo de Dios. No sigas cargando esa culpa como si no existiera un Salvador que nació para borrarla. No sigas diciendo, Dios mío, no me mires, en lugar de decir, Señor, mira a Cristo por mí. Hermanos, no hay pecado tan oscuro que Cristo no sea capaz de borrar. No hay ninguna historia tan rota que Cristo no pueda restaurar. No hay una vida, por más manchada que sea de maldad, que no pueda ser lavada y que quede más blanca que la nieve. El otro día alguien me decía, creo que fuiste tú, Álvaro, y otros más también. Ahora tengo su atención, es muy bueno que le haya mencionado el nombre. Pero lo escuché de otros varios también, ¿no? Que nuestro local llama mucho la atención, ¿no? Que destaca el edificio, que miramos alrededor, contrasta con todo lo que rodea. Y es verdad, uno camina por las calles de nuestro barrio aquí y de repente este lugar rompe el patrón, resalta, es diferente. Pero, hermanos, que eso no sea el contraste que ofrecemos nosotros. Que la diferencia verdadera, más profunda y visible, no sea la de este edificio, ni la pintura nueva, ni la iluminación, el rótulo, y todo se ve muy bien, genial, guay, y nos parece lo mejor, pero el verdadero contraste, el que haga que este barrio no pueda ignorar la presencia de esta iglesia, que repetimos, no es este local, somos nosotros los redimidos, sea el testimonio que damos del Cristo crucificado y resucitado. Que cuando entren aquí, o cuando nos vean fuera, o cuando les evangelicemos, lo que más llame la atención no sea el aspecto del local, sino el poder del Evangelio vivido por cada uno de nosotros. Que nuestro trato, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra forma de amar, de perdonar, de servir, de responder el mal con el bien, sea el contraste más evidente para todos. Jesús nunca dijo, vosotros sois la decoración distinta del barrio. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así que sí, es verdad, gracias al Señor el edificio destaca, pero lo que realmente sea que destaque, sea la obra que ha hecho Dios en nosotros. Que cuando la gente entre aquí, diga, aquí hay algo distinto, aquí hay esperanza, aquí hay vida, y que podamos responder sin dudar. Lo que ves, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Somos, y deberíamos de ser, amados, profundamente agradecidos al Señor porque nos haya regalado este local tan hermoso. Pero quiero dejar, y con esto termino, una alerta para todos nosotros, incluso para aquellos que han venido o que vendrán atraídos por la novedad del lugar, ya sean los que hayan venido o vendrán por primera vez o que sería un poco más serio y un poco triste también. Quizá aquellos que un día asistían regularmente, por algún motivo se apartaron y ahora que estamos aquí, local nuevo y todo, volverán entre comillas o han vuelto entre comillas. Esperemos que no sea entre comillas. Pero quizá lo hagan motivados por el atractivo de algo externo y nuevo. De la misma manera que al dejar el local antiguo, donde nuestra iglesia se reunía durante casi 50 años, es normal que se sienta nostalgia, ¿no? Algunos incluso no han podido contener las lágrimas por esas memorias asociadas al estar ahí. Si somos sinceros, bastará con un par de semanas, o quizá meses, para que nos acostumbremos a esta nueva realidad. Y apenas tendremos tiempo para echar de menos el local anterior. Sí, las memorias siempre estarán ahí en nuestro
corazón, ¿no? Pero de igual forma, ahora que estamos aquí en este local nuevo, después de algunos meses, también este local va a perder esa sensación de novedad. Porque, mis hermanos, lo único que es verdaderamente eterno y permanente es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa obra permanece para siempre, no deja nunca de ser novedad, nunca deja de asombrarnos. Es como aquel himno, dime la antigua historia, que en realidad nunca envejece, ¿no? Se llama la antigua historia, pero nunca se hace vieja esa historia. El cambio verdadero no puede venir de nuestro propio interior, ni lo podemos lograr por medio de obras externas. Esto solo es posible cuando Dios nos regenera. Y quiera el Señor, amados, que esa sea la realidad de cada uno de los que estamos aquí hoy y de todos aquellos que algún día vendrán a este lugar, y que Dios en su soberanía les guiará hasta aquí. Amén.